Hola City Pobladores, espero tengan un grandioso día. Las Horstachos son piñatas geniales y sumado a esto se pueden evolucionar para tener una piñata nueva, por lo que aprendamos cómo conseguir a la Zumbung. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Por lo general hay piñatas sencillas de conseguir, ya que experimentando un poco al darles de comer cosas, eventualmente evolucionan, pero el caso de la Zumbung en Viva Piñata es complicado, ya que si no sabes precisamente qué es lo que necesitas, es muy probable que jamás las obtengas. Las Zumbung son las piñatas cebras, son especímenes sumamente nerviosos de nivel 8, piñatas terrestres y diurnas, que tienen un color morado con franjas más oscuras. Además tienen una crin corta y áspera que va desde la coronilla hasta los hombros por encima de su cuello. Son grandes con una cola larga y al final tienen mechones de papel maché que les cuelgan, características de estos equinos en la vida real. Además odian a las otras 3 piñatas equinas, por lo que es muy mala idea mezclarlas con las Pouniki, las Chowicon y las Horstacho, lo que es irónico porque estas últimas son indispensables para conseguirlas. La única forma de conseguir a esta piñata, tanto en Viva Piñata Clásico como en Viva Piñata Trouble in the Paradise, es desde la evolución y como les mencioné al principio necesitamos una Horstacho, la piñata caballo. Te dejo su video para que las consigas en la tarjeta, ya que estas son las que dan origen a la presente piñata. Para ello necesitamos que coma 2 cosas. Comerse una zarzamora. Este fruto lo puedes comprar en Costolot o producirlo a partir de su arbusto, el cual estará disponible a partir del nivel 9, así que no tendrás problemas en tenerlo. Ahora tendrá que comérsela. También requiere de comerse una margarita, una de las primeras flores que podremos sembrar y cultivar en nuestro terreno. Estas se desbloquean en el nivel 2, y ya que se la coma, estas cambiarán a una cebra, y listo, tendrás una Zumbung. No es tan difícil, pero si no sabes qué darles es muy probable que jamás las tengas. Ahora toca conseguir una segunda. Esto lo puedes hacer con el mismo método o pidiéndoselo a la cazadora. Te recomiendo lo primero, ya que lo segundo es más costoso. Ya que vivan 2 de estas en nuestro terreno, podremos reproducirla, por lo que hay que cumplir sus requisitos de romance, que por suerte son iguales en ambos Viva Piñata. Debemos de tener 300 cuadros de pasto largo. Este tipo de terreno lo tendrás en el nivel 9 y cuesta 1125 monedas en la tienda de Costolot. Debe de comerse 3 orquídeas, tal vez el paso más tardado, ya que esta flor estará disponible a partir del nivel 35. Es algo cara y tarda un tiempo en crecer. También debe de comer mermelada. Esta se tunea con Bart a partir de la zarzamora. Y por último, construir su casa. Esta cuesta 1980 monedas de chocolate y tarda 70 segundos en hacerse. Tiene forma de carpa de circo, con luces, pedestales y pesas, con heno tirado en el suelo y un letrero de prohibido lasroario. La verdad me gusta mucho, ya que hace una referencia a uno de los lugares donde hay cebras. Ya que tengamos todo, pasaremos a su minijuego. Para mí este es el minijuego más difícil del juego. Tiene forma de paso de cebra en una calle. El problema es que tendrás que recorrer cada pasillo y en cada franja hay obstáculos en movimiento. Puede que te cueste mucho trabajo, por lo que muévete muy lento y calculando el tiempo. Puede que necesites varios intentos para acostumbrarte. Cuando lo logremos veremos su danza de romance, la cual consiste en un acto circense, donde una se postrará en el suelo patas arriba y la otra se subirá para ser girada como una esfera y ser aventada al aire. Después se invertirán los papeles, la otra se subirá y la utilizará como pelota para caminar en la pista. Todo con música de circo muy alegre. Está bueno y me gusta bastante esta cinemática. Si las quieres vender, estas te darán unas 3600 monedas de chocolate. Es mucho, pero su minijuego es tan complicado que rara vez las utilizo como un método de monetizar, a menos que las evoluciones y las vendas, que sería la mejor opción. Para cambiarlas de color debe de comer algunas cosas. Si quieres una cebra azulada que parece un zafiro, debe de comer la clásica semilla de campanilla. Esta la tendrás disponible en el nivel 5. Si quieres una cebra amarilla, que a mi parecer es el mejor color, en el juego clásico debe de comer un banana split, el cual se tunea con Bart a partir de una banana, y comer un pastel de zanahoria. Este se tunea de igual forma con las zanahorias, aunque en Trouble in the Paradise debe de comer solo el pastel de zanahoria. Y por último, para tener un equino rayado de color rosa, debe de comer la semilla de un loto. Esta la tendrás en el nivel 18. Y listo, con eso verás cebras alegres, coloridas y corriendo. Solamente no las espantes, ya que romperán tus objetos. En Viva Piñata Trouble in the Paradise aprenderá trucos al comer algunas cosas. Si come una flor de margarita, estas comenzarán a girar sus colas tan rápido que se desprenderán del suelo y comenzarán a volar.
El segundo lo aprenden al comer una zarzamora. Al devorarla sacarán una bola con cadena y se la colocan sobre su pata trasera. Esto se da por sus colores que se asemejan al uniforme de los reclusos. Estas se pararán y la usarán como un juguete, ya que la saltarán como una bola de salto para tobillos. Este último me gusta mucho por el contexto y asociación. Esta piñata no aporta nada a tu jardín y no se puede evolucionar, pero hay dos piñatas que la requieren. La Roarie o la piñata león, tanto en el juego clásico como en la expansión, debe de comerse una para su romance. También debe de ser comida por una Tiger-Misu, la piñata tigre. Estas son uno de sus requisitos de romance, las cuales son una nueva piñata en Trouble in the Paradise. Así que no te cuestiones si una cebra es blanca o negra para que no te distraigas en conseguir a la Zumbung. Una de las piñatas que puedes pasar si no sabes cómo tenerlas, pero con este video ahora ya sabes cómo conseguir a una Zumbung. Si te gustó el video, mi querido City Poblador, deja tu like y compártelo para ayudar a tus amigos con este juego. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Sus grandes aportaciones nos ayudan a traerles este material. Muchas gracias en nombre de todos. En esta parte aparecerá nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí se mostrará el último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a City Animal, donde conocerás de animales. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.